Don Alejandro clavó la vista en la fotografía y el mundo a su alrededor se hizo añicos. El rostro en aquel papel amarillento era el mismo, la misma mirada serena y triste. El rostro del hombre al que había humillado públicamente esa misma mañana. ¿Cómo era posible? ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Qué secreto devastador guardaba que estaba a punto de demoler su imperio? Para comprender el shock que paralizó el corazón del millonario, debemos retroceder en el tiempo apenas unas horas. Una mañana que había comenzado, como cualquier otra, para Elaine con el ejercicio del poder, con la arrogancia como armadura, llegaba tarde a una reunión crucial, y mientras hablaba por su móvil, sus órdenes resonaban como latigazos. En su prisa, absorto en su propia importancia, no vio al hombre que tenía delante, un hombre de ropas sencillas, pelo canoso y manos visiblemente curtidas por el trabajo, que cargaba con una modesta caja de herramientas. El choque fue inevitable. La caja de herramientas cayó con un estrépito metálico, desparramando destornilladores y llaves. El hombre, asustado, se apresuró a recoger sus enseres, murmurando disculpas. Perdone, señor, 1000 perdones. Ha sido culpa mía. Pero don Alejandro no sintió compasión, sintió ira. La interrupción era un insulto personal, una afrenta a su tiempo. Miró al hombre arrodillado con un desprecio que helaba la sangre. ¿Es que no mira por dónde anda? ¿Acaso tiene idea de lo que cuesta mi tiempo? Un solo minuto de mi tiempo vale más que todo lo que usted ganará en su miserable vida entera. El hombre, que seguiremos llamando Mateo, no respondió a la ofensa. Aún en el suelo, simplemente bajó la cabeza. Lo siento mucho, señor. De verdad, la humillación, sin embargo, no había hecho más que empezar. Don Alejandro, en un acto de crueldad performativa, sacó un billete de bajo valor de su cartera. Con un gesto teatral lo arrojó al suelo, cerca de las herramientas esparcidas. Tome, coja eso, para que se compre un par de ojos nuevos, o quizás para que recuerde cuál es su lugar en el mundo, en la gente. Alrededor miraba la escena. El hombre pobre no tocó el dinero, con una calma que desarmaba. Terminó de guardar sus herramientas en la caja, se levantó lentamente y solo entonces ahuzó la vista. Miró a don Alejandro, no con odio, sino con una tristeza insondable, y dijo en voz baja y clara: que Dios le perdone. Señoran, y sin más se dio la vuelta y se marchó, dejando el billete en el suelo como un símbolo silencioso de una dignidad que no estaba en venta. Don Alejandro soltó una risa seca, sintiéndose victorioso. Había puesto a otro cualquiera en su sitio. Subió a su coche de lujo con chofer y se dirigió a la reunión en su empresa Construcciones de la Vega, el imperio inmobiliario más grande del país. La reunión era sobre el proyecto de su vida Anne, un hospital infantil de vanguardia, un proyecto que, siendo honestos, no nacía de la filantropía, sino del más puro ego. Llevaría el nombre de su difunta esposa, Elena, pero había un obstáculo, un único y molesto terreno, justo en el centro del área del proyecto, que aún pertenecía a un antiguo socio de su padre, un hombre que había desaparecido del mapa hacía más de 40 años. Sin su firma o la de sus herederos,
La obra no podía comenzar. Su abogado, un hombre nervioso llamado Morales, presentó el problema. Don Alejandro, hemos localizado al heredero, es el hijo del antiguo socio de su padre, el señor Ferreiro. Es el único que puede firmar los papeles de cesión. Tras semanas de búsqueda, ha accedido a venir hoy en... Excelente, Morales, replicó don Alejandro con frialdad. Prepare el contrato, ofrezca una suma ridículamente generosa. Quiero esa firma en mi mesa antes del almuerzo. Nadie, y repito, nadie rechaza una oferta de Alejandro de la Vega. Una hora más tarde, el intercomunicador sonó. La voz de su secretaria anunció: «An señor. El señor Mateo Ferreiro está aquí, aunque pase», ordenó don Alejandro. Sin levantar la vista de los planos del hospital que revisaba con obsesión, la puerta de caoba se abrió. Unos pasos lentos y silenciosos resonaron en la alfombra persa. Don Alejandro, impaciente por cerrar el trato, finalmente alzó la cabeza con una sonrisa de superioridad ensayada, listo para desplegar todo su poder de negociación. Y entonces se congeló, en el tiempo se detuvo. De pie frente a él, sosteniendo un sombrero gastado entre las manos, estaba el mismo hombre, el hombre de la acera, el hombre al que había humillado, el hombre cuya dignidad había intentado tasar en el valor de un billete arrugado. Era Mateo Ferreiro. El silencio en el despacho era tan denso que podía cortarse. El rostro de don Alejandro transitó del blanco fantasmagórico al rojo de la más profunda vergüenza. Quiso hablar, pero su garganta era un nudo de ceniza. Mateo, el hombre pobre, el heredero, lo miró. No había ira en sus ojos, solo la misma e inmensa tristeza de esa mañana. Don Alejandro de la Vega, yo le conocí cuando usted era solo un niño en su padre. Su padre, para mí, era mi mejor amigo. Mi hermano, con una lentitud deliberada. Mateo se acercó al escritorio y sacó de una vieja cartera de cuero una fotografía. Estaba amarillenta, con los bordes gastados. La deslizó sobre la pulida madera, justo frente a don Alejandro. En la foto, dos jóvenes sonreían a la cámara, abrazados, llenos de sueños. Uno era su padre radiante de juventud. El otro era Mateo, igual de joven. Y en medio de los dos, a hombros del padre de Alejandro, un niño pequeño. Ese niño era el mismo don Alejandro. Fue en ese preciso instante, al ver la foto, cuando su mundo se vino abajo. Aquel hombre no era un cualquiera, era el tío Mateo, el hombre al que su padre se refería como el hermano que la vida me regaló. El cofundador de la empresa, el hombre que según la versión oficial había vendido su parte por una miseria y se había esfumado. Pero la verdad, una verdad que don Alejandro ahora intuía con un horror paralizante, era otra. Había sido estafado por otros socios sin escrúpulos tras la repentina muerte de su padre, y lo había perdido absolutamente todo. Don Alejandro bajó la vista hacia las manos de Mateo, a las mismas manos curtidas que recogían herramientas del suelo. Eran las manos que habían ayudado a su padre a poner los primeros ladrillos del imperio que él ahora gobernaba con puño de hierro. Las palabras que le había escupido en la calle volvieron a su mente. Cada sílaba, un martillazo en su conciencia. Un minuto de mi tiempo vale más que todo lo que usted ganará
en su miserable vida entera, en la arrogancia, a la crueldad, la injusticia. Todo el peso de su carácter cayó sobre él como una losa. Mateo rompió el silencio. Su voz, aunque suave, resonó con la fuerza de un trueno. No he venido por el dinero, Alejandro. Me enteré de lo del hospital, supe que era en honor a Elena. Ella era una mujer buena, un ángel a su padre. Estaría muy orgulloso de este proyecto. Tomó el bolígrafo que el abogado le ofrecía y sin siquiera mirar la cifra millonaria del contrato, firmó en la línea de puntos. Empujó el documento de vuelta. Yo solo quería ver al hijo de mi amigo una última vez, dijo Mateo, y por primera vez su voz se quebró. Quería saber si se había convertido en un hombre tan bueno y justo como lo fue su padre. Una lágrima, una única lágrima, caliente de pura vergüenza, resbaló por la mejilla de don Alejandro. Se puso en pie, temblando. Quería gritar, pedir perdón, arrodillarse, deshacer la humillación de esa mañana, pero las palabras no salían. Todo lo que pudo articular fue un susurro ahogado. Tío Mateo. A Mateo le dedicó una última mirada, una mezcla de decepción y quizás una pizca de compasión. Asintió lentamente y sin decir más, se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta con suavidad. Don Alejandro se quedó solo, de pie en su opulento despacho, con un contrato firmado que valía una fortuna. Pero él, en ese momento, nunca se había sentido tan miserablemente pobre en toda su vida. Había aprendido, de la forma más brutal y humillante, que la dignidad de un hombre no tiene precio y que el verdadero valor de una persona no reside en el traje que viste, sino en la historia y la integridad que atesora. La humillación que infligió esa mañana no había empequeñecido a Mateo, tan solo había servido para iluminar su propia e inmensa pobreza de espíritu. Y esa era una lección que ni todo el dinero del mundo podría jamás borrar.